7 fue el que vimos la semana pasada y la verdad que Dios nos bendijo. Gracias por las cartas, gracias por los correos que nos han estado enviando, por las llamaditas que hemos estado recibiendo. Hemos estado orando al Señor por cada una de esas peticiones que han estado entrando. Así es que en el día de hoy, todo el que tenga una petición, por favor, simplemente vaya ahí a la dirección que aparece debajo de la camarita, debajo de la pantallita que tienen allí y nada, simplemente nos hacen saber que están viendo el estudio bíblico y que necesita la oración o lo que sea. Bueno, ahí está. Dice en vivo @diaspavon.com, ahí envíe su mensaje y con gusto le vamos a atender. Los teléfonos están sonando, usted también puede llamar por el 305-553-5995. Repito, los teléfonos aquí en la oficina del ministerio, el número es el 305-553-5995. Con mucho gusto estaremos orando por su petición, por su urgencia, por su necesidad. Les comento, como siempre les digo, que los martes son días de oración aquí en el ministerio. A las 5 de la mañana estamos intercediendo delante del Señor por cada necesidad y las peticiones que ustedes nos hacen llegar las presentamos delante de Dios. Así es que si tiene una petición especial en el día de hoy, simplemente llame o escríbame ahora mismo. Otra vez, ahí está la dirección en vivo, @diaspavon.com o el número telefónico 305-553-5995 y díganos cuál es esa petición que tienen o algún comentario sobre el capítulo en el día de hoy. Por cierto, que ya hemos recibido algunas cartitas. Hoy ha sido muchas cartas, muchas correspondencias desde México. Parece que algunos de ustedes le han estado contando a otras personas acerca del estudio virtual que realizamos todos los lunes y allá en México ha habido gente que nos ha estado escribiendo y que nos ha estado haciendo saber que estarían con nosotros en el estudio en el día de hoy. Algunos comentarios y algunas preguntas que durante el transcurso del estudio bíblico intentaré responder a cada una de ellas. Bueno, vamos al capítulo 18 del libro de los Hechos y estudiemos juntos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas es obviamente el capítulo 17, donde ustedes recordarán que el apóstol Pablo había llegado a Atenas, había llegado al Areópago y allí había estado ministrando. Recuerdan que había una inscripción en uno de los altares vacío que decía al Dios no conocido. Bueno, pues de este Dios voy a hablarles, el Dios a quien ustedes adoran sin conocer. Fueron las palabras del apóstol Pablo y así ministró. Ahora, acabado esto, pasado estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y lo que vamos a ver es esa experiencia en el segundo viaje del apóstol Pablo a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Antes de continuar con el próximo versículo que comienza ya aquí en la parte final del 2. Mire, dato importantísimo. Conoce allí a un judío llamado Aquila. Conoció también a su esposa, él andaba con su esposa, que se llamaba Priscila. En otro versículo la llama Prisca. Debemos entender que Priscila es el diminutivo de Prisca. Donde usted lea Prisca, ya sabe que está hablando de Priscila. Priscila era la forma cariñosa y familiar de llamar a esta mujer. Habían salido de Roma porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Esto es un hecho histórico que debe haber ocurrido por ahí por el año 50 aproximadamente después de Cristo. Había dado órdenes de que todos los judíos salieran de allí y se dice que esto fue por los tumultos que estaban
armando la gente allá. Las peleas, las guerras que estaban armando los judíos. ¿De qué se trata eso? No sabemos con exactitud. Lo que sí es cierto, y me parece importante comentarlo, es que alguno de los historiadores dice que los tumultos eran motivados por un tal Cresto, y algunos piensan que fue simplemente una mala forma de escribir el nombre Cristo, y que la razón por la cual los echaron fue porque al recibir a aquellos judíos creyentes que llevaban a predicar, los judíos en su rebelión, en su rebeldía contra Cristo, en sus ataques, provocaron que pues ser echados las autoridades, y en este caso en particular Claudio, pues los echara de Roma. Si eso es totalmente cierto o no, no lo sé, pero eso es algo de lo que se dice en la tradición. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Por qué un hombre tan educado como Pablo se dedicaba a un oficio en lugar de dedicarse a su profesión? Bueno, por varias razones. Entre ellas, el judío estimulaba a sus hijos a aprender un oficio, aun cuando fuesen ricos. Aun los nobles aprendían un oficio, independientemente de que fuesen profesionales, independientemente de que fuesen ricos o de una posición social muy elevada. Los padres se ocupaban de que los hijos aprendieran un oficio. Y el lucrativo oficio de hacer carpas, de tejer tiendas, fue el oficio del apóstol Pablo. Ese era su oficio, y ese era el oficio también de este Aquila y de esta Priscila. Así que juntos en Corinto se dedicaron a su tarea. ¿No le parece extraordinario que el apóstol Pablo no se avergonzara de trabajar? ¿Por qué? El trabajo dignifica. El apóstol Pablo no solo dependía de ofrendas y de dádivas de la gente, tenía dos manos, y en otra de las cartas se lo dice a sus discípulos, para sostener a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo trabajaba duro y trabajó con sus manos. Algunos han criticado a aquellos ministros bivocacionales, esos ministros que aparte de predicar y aparte de pastorear, tienen un trabajo en el mundo secular para producir, para generar su dinero. Son criticados porque no se dedican de tiempo completo. Bueno, resulta que el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, era uno de esos ministros bivocacionales. Era uno de esos ministros que trabajaba secularmente, trabajaba con sus manos para producir dinero, para sostenerse él y para sostener a los que estaban con él. Y en este caso particular se juntó con este colega y estaban trabajando. Aquila y esta Priscila van a aparecer en otras ocasiones en alguna de las cartas de Pablo. Es gente que se convirtió en algún momento en alguien importante en esa época, y alguien importante para Pablo y para su ministerio. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando dice discutía, no está hablando de insultos ni de peleas, está hablando de defender la causa de la fe, de explicarle a los judíos que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías que ellos habían estado esperando. El trabajo de Pablo había sido ir a través de las Escrituras y demostrar que Jesucristo ciertamente era el cumplimiento de las profecías que ellos habían estudiado y leído, considerado a través de siglos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿A qué se dedicaba por entero? Es curioso. A su trabajo secular se dedicaba, lo hacía, pero no se dedicaba por entero,
por entero se dedicaba a la predicación. Esto no solo porque era apóstol, esto porque era creyente, porque era testigo de la resurrección de Cristo, aunque no estuviese allí físicamente cuando ocurrió la resurrección, sí lo podía testificar porque Jesús se le había revelado en varias ocasiones. El Señor se le había revelado para su conversión, pero en otras ocasiones más, Jesucristo igualmente se le reveló al apóstol Pablo. Además de que por las Escrituras podía demostrar que Jesús era el Cristo. Esto es, Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios a este mundo. Ese era el mensaje de Pablo y no otro. Otro detalle, el apóstol Pablo no se dedicó por entero a venderse a sí mismo como apóstol. El apóstol Pablo no se dedicó a sí mismo a vender su rostro y su ministerio. Se dedicó a destacar, a distinguir, a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la tarea de este apóstol. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ok, ese desde ahora me iré a los gentiles, no se entienda que ya no le volvió a predicar a ningún judío. Tal vez en este lugar se alejó ya de la sinagoga, pero en otras ciudades él volvió a las sinagogas y volvió a predicarle a los judíos. Así es que Pablo realmente nunca dejó de predicarle a los judíos, ni de predicarle a los gentiles. Siempre estuvo predicando a todos. En este tiempo particular, dado el rechazo y la blasfemia de los judíos, le dijo, bueno, ya los dejo, me torno a los judíos, me torno a los gentiles, probablemente en esa ciudad ya no volvió a la sinagoga para predicar. Pero no se trata de que él del todo ya no le habría de predicar a judíos, porque lo vamos a ver en otras ciudades, otra vez llegando a la sinagoga y predicándole al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Tucio Justo es el nombre total de este, Tucio Justo, uno llamado Justo. Bueno, he leído que este Justo que aparece aquí probablemente es el mismo de quien él habla más adelante y lo llama Gayo. Da la impresión de que este Tucio Justo era también conocido como Gallo, que ese era probablemente su apodo. Así es que tal vez ese hermano Gallo del cual habla el apóstol en algún momento, es este que aparece aquí, que vivía junto a la sinagoga y que fue el lugar a donde él se hace. Dije Tucio, ¿verdad? Es Ticio Justo. Bueno, este Ticio Justo que vivía junto a la sinagoga era probablemente Gallo y fue allí a donde el apóstol llegó entonces para enseñar. Abandonó la sinagoga, ya no iba más a la sinagoga, pero a una casa vecina. Allí se metió y allí enseñaba y allí ministraba y allí estaba, allí se hospedaba. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Se convirtió uno de los principales de la sinagoga. Este Crispo creyó en el Señor y se bautizó. Ahora, esto es serio, porque el hecho de que se convirtiera, el hecho de que aceptara a Jesucristo significa que a partir de ahí este Crispo habría de ser rechazado y se bautizó. Ahora, Pablo lo va a mencionar cuando escribe la carta a los Corintios y en el primer capítulo y el primer versículo, creo que 1:1 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que a estos dos él bautizó, a estos dos él ministró. Ministró a este Crispo y también llevó a las aguas bautismales a otro discípulo. Yo creo que es en el capítulo 1 y no es el versículo 1, yo creo que es el versículo, déjenme mirar aquí, el versículo 14, perdón, allí está. Doy gracias a Dios
de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo